Entonces, este es nuestro último encuentro de CIPAS de primera matrícula. Ya con este tercer encuentro, tú que has asistido, creo que a todos, tendrías todos los puntos eh, que se otorgan en estos CIPAS. Estoy un poquito preocupada este día porque tuve muchos estudiantes que no me entregaron la tarea 3. No sé si fue el tema del ensayo que les generó mucho, no sé, se les pareció muy complejo, no sé qué fue, pero es la tarea que más faltantes he tenido. Entonces me entregó cerca del 52% de los estudiantes, el resto no me entregó. Entonces se me viene un proceso algo complejo porque es tratar de recuperar la mayoría de estudiantes para evitar que nuestro curso tenga un promedio muy bajito, pero no sé qué fue lo que pasó. Me preocupa porque digamos que las tareas anteriores no estaban tan complejas y digamos que no estábamos tan adentro y tan empapados de los temas económicos como esta nueva tarea. Esta tareita sí ya, la que vamos a trabajar o la que empezamos a trabajar desde ayer, ya habla muy concretamente de temas de fundamentos de economía, lo que es oferta, lo que es demanda, equilibrio de mercado, desplazamientos de la curva de oferta, desplazamientos de la curva de demanda, elasticidad de ingreso de la demanda. Entonces, me preocupa que tengan otra gran deserción en esta tarea. Entonces, como ya sabes, Jenny, estos encuentros se basan en, digamos, en herramientas, que en este caso nosotros trabajamos con videos. Ustedes revisan el video, lo observan y abrimos un debate pequeñito. Estos videos son más concretos, son más pequeños que los anteriores. Vamos a hacer, antes de iniciar los videos, una revisión de la guía, de lo que ustedes tienen que trabajar en esta actividad y vamos a revisar las fechas em, en las que ustedes tienen que entregar. Estamos a un buen tiempo de poder hacer nosotros entrega de esta actividad. Espero que no me vayan a tener mucha deserción acá. Entonces nos vamos acá, vamos acá y miramos acá la guía, lo que yo la descargué. Entonces esta tareita tiene un anexo y tiene esta guía. Tarea 4, ¿sí? Entonces, esta tarea ustedes tienen que entregarla el 14 de julio. Estamos a como 26 días de plazo para entregar esta actividad. Espero que empiecen a hacer sus aportes en el foro. Entonces, nos vamos acá a revisar de nuestro curso Fundamentos de Economía la guía no, sino la agenda del curso. Esta actividad la tienen que entregar ustedes el 14 de julio. Estamos a 26 días, entonces estamos a tiempo para hacer entrega. Vamos a revisar un poco qué es lo que nos pide esta guía. Entonces, la primera parte, que son los primeros videos que ustedes van a ver, eh, tienen ustedes que consultar estos documentos que se les dejaron, que siguen trabajando con el libro de Homero Cuevas, Fundamentos de la Economía de Mercado. Y en este espacio ustedes tienen que eh, explicar con sus palabras, que es lo que queremos nosotros que ustedes hagan el ejercicio, explicar estos términos: ley de demanda, ley de oferta, equilibrio de mercado, elasticidad de precio de la demanda y elasticidad de ingreso de la demanda. Esta es la primera parte que ustedes tienen que hacer con sus palabras. Si la idea es que no copien, sino que ustedes traten de redactar. Y en la segunda parte del trabajo, ustedes tienen que realizar este anexo.
¿sí? Entonces, ahorita en el encuentro que vamos a tener, esta parte no la vamos a explicar. Si ustedes no van a encontrar este ejercicio acá de las funciones de oferta y demanda, solo vamos a tratar, digamos que el tema grueso que son los conceptos de oferta, los conceptos de demanda, que ustedes identifiquen claramente cada una de las curvas, ¿sí? Este tema en sí, en una primera parte se va a tratar en la web, en la tercera web, ¿sí? Que todavía no tenemos fecha. Y en detalle se va a tratar en el CIPAS de curso, en las CIPAS de curso, que yo intentaré realizarlo yo creo que el 2 de julio, si no se me cruza con web. Entonces, lo vamos a hacer esta fecha porque en esta fecha no estoy acá en el municipio y donde voy a estar no hay señal. Entonces, no se asusten si esto no lo ven, que eso lo vamos a explicar en la web y en las cipas de cursos que vamos a hacer, ¿sí? Que vamos a realizar. Entonces, esto todo es matemático, ¿sí? Si yo logro evidenciar que ustedes tienen buenos aportes en el foro, esta semana no esperen mucha retroalimentación porque estoy calificando, ¿sí? Sin embargo, los que vayan montando algo, yo les voy recibiendo, les voy tratando de retroalimentar, a ver si alcanzo a subirles un videito eh, como explicándoles un poco curva de oferta y curva de demanda, pero esta semana estamos concentrados en calificación y en recibir lo que les comentaba que muchos compañeros no entregaron la actividad. Entonces eso me lleva a mí a una tarea que es llamarlos, preguntarles qué pasó y recibirles la tarea pues con alguna penalización en temas de puntos. Entonces, la segunda parte de esta actividad que ustedes tienen es este anexo, ¿sí? Que es aquí, es una parte matemática que es el punto 1, 2 y 3, que es hacer las gráficas, hallar el precio y cantidad de equilibrio, graficar el equilibrio de mercado, hallar el excedente del productor y el consumidor, que eso lo vamos a estar trabajando en estas semanas con videitos que yo les voy a estar enviando. Y una parte de elasticidades, que también es una parte matemática, pero que básicamente son reemplazos de datos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, estas dos partecitas. Entonces, les aconsejo que empecemos con esta primera parte de la guía, que es la construcción de texto en torno a estos términos. Recuerden ustedes que este documento debe llevar estos criterios. Debe tener la portada, la tabla de contenido, la introducción, los objetivos, conclusiones y sobre todo las referencias bibliográficas. ¿Listo, chicos y chicas? Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos nosotros a tratar hoy? Hoy nosotros vamos a trabajar unos temas fundamentales en economía y es, digamos, la primera pincelada para entender em, qué es la economía, ¿sí? O de qué trata. En este primer video ustedes van a analizar a qué hace referencia eso de la ley de oferta y la ley de demanda. Entonces, ¿qué quiero que ustedes estén acá atentos es a la gráfica? ¿Sí? Porque, digamos, después de que termine el video, yo les voy a hacer unas preguntitas. Espero que participen. Ustedes saben que a mí me gusta que abran sus micrófonos y participen. Entonces, vámonos con este video que nos va a explicar. Son muy cortos los videos. En lo que más nos vamos a extender nosotros es en el debate que hacemos, ¿no? Entonces, acá en esta primera parte vamos a hablar de la ley de oferta y ley de demanda y yo les voy a hablar un poco de esas curvas y de esa construcción de curvas de oferta y demanda. Yo creo que ustedes ya deben saber un poco de este tema. Entonces, hola a todos y bienvenidos a Ecoduca. En el vídeo de hoy vamos a ver ¿qué es la ley de la oferta y la demanda? La ley de la oferta y la demanda es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Según esta teoría, la ley de la demanda establece que manteniéndose todo lo demás constante,
La cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de ese bien aumenta. Es decir, al ser más caro, hay menos gente interesada en comprarlo. Por otro lado, la ley de la oferta indica que manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando lo hace su precio, ya que al subir el precio habrá más vendedores interesados en vender. El punto donde existe un equilibrio, porque los demandantes están dispuestos a comprar las mismas unidades y al mismo precio que los oferentes quieren venderlas, se llama equilibrio de mercado o punto de equilibrio. Cuando existe exceso de oferta, el precio al que se están ofreciendo los productos es mayor que el precio de equilibrio. Por tanto, la cantidad ofrecida a ese precio es mayor que la cantidad demandada, y por consiguiente, los vendedores bajarán los precios para aumentar las ventas. Por el contrario, cuando existe exceso de demanda, la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Esto significa que el precio del bien ofrecido es menor que el precio de equilibrio. De modo que los vendedores aumentarán el precio dado que hay muchos compradores para pocas unidades del bien. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que te haya sido útil este vídeo. Si es así, déjanos un like para que sigamos haciendo más vídeos de este tipo. Y déjanos tu idea para futuros vídeos en los comentarios. Y recuerda, si no quieres perderte ninguno de nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal y te dejamos por aquí otro vídeo que te puede interesar. ¡Hasta el próximo vídeo! Listo, chicos y chicas. Yo creo que son 2 chicas las que están acá. Entonces, vamos al primer concepto que trabaja acá el video, que es, digamos, ya los adentra muy cerquita a qué es la ley de oferta y qué es la ley de demanda. Pero antes de eso, fíjense que el video les habla a ustedes de la oferta y la demanda. Logramos comprender en lo que nos decía el video qué es la demanda antes de hablar de la ley. Ustedes pueden intervenir, abrir su micrófono porque no alcanzo a verlas si están levantando la manita. Pero entonces, en lo que alcanzamos a ver, ¿a qué hace referencia eso de la demanda? ¿Qué es la demanda? Cuando hablamos en economía de demanda, fíjense que no podemos confundir el término con temas jurídicos, ¿cierto? En economía, cuando hablamos de demanda, ¿a qué hacen referencia? ¿Logramos comprender en el video o tenemos todavía alguna duda? Yo entiendo que por demanda se refiere a lo que todas las personas desean comprar. Ejemplo, no sé, la canasta familiar. Todas las personas necesitan comprar mercado, entonces esa es la demanda. Ejemplo, también puede ser una temporada en la que la escasez del huevo fue bastante, entonces em, todo el mundo quería ir a comprar huevo y no había. Exactamente. Gracias, Jamie. Lo que dice la compañera digamos, cierto. Todo lo que nosotros queremos comprar, a eso hace referencia la demanda. Todo lo que yo como consumidor, cuando hablan de demanda, somos nosotros los consumidores los que queremos ir al mercado a adquirir un bien. Entonces, cuando yo voy a adquirir un bien, yo demando un bien, ¿sí? O un servicio. Entonces, cuando hablan de demanda es que el consumidor quiere ir al mercado a adquirir un bien o un servicio, ¿sí? Ahora, la otra, digamos que el otro término acá es oferta. Ya sabemos que esto hace referencia a aquello que nosotros queremos adquirir en el mercado, aquellos bienes y servicios que queremos adquirir. La oferta, ¿a qué hará referencia? Profe, la oferta hace referencia a la cantidad de bienes y servicios disponibles en el mercado. Exactamente. Entonces, la demanda es lo que queremos adquirir y la oferta es, valga la redundancia, lo que nos ofrecen, ¿sí? ¿Y qué es ese universo grande donde están la oferta y la demanda? El mercado. Fíjense que cuando ustedes van, siempre les digo yo a mis estudiantes de fundamentos, imagínense ustedes en la plaza de mercado. Cuando ustedes van a la plaza de mercado, ¿qué encuentran? ¿Qué es lo que hay allá? Muchos productos. Muchos productos, que sería la oferta. ¿Qué más encuentran? Los demandantes que son los que quieren comprar los productos. Exacta. Quienes los ofertan. Entonces, ojo,
Mucha gente comprando esos productos que serían los demandantes. Y quienes los venden, que serían en este caso, los oferentes, ¿sí? Los oferentes son quienes ofrecen, valga la redundancia, los productos. Entonces, nos quedan claros estos dos conceptos, oferta y demanda, que ustedes todo el tiempo están con estos dos términos trabajando en la vida real, ¿cierto? Ustedes siempre que van a hacer mercado, ustedes ya saben, la demanda es lo que yo quiero ir a consumir y la oferta son los productos que me ofrece el mercado. ¿Listo? Entonces tenemos oferentes, que son los que ofrecen los servicios, demandantes, que son los que demandan productos o servicios, bienes o servicios en el mercado. Digamos que también acá en el mercado nosotros debemos tener presente, hay un factor muy importante en el mercado que permite que haya esa transacción, o digamos dos. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que permite que haya, que se pueda dar esa transacción, ese intercambio? El dinero, El dinero, muy bien. Y otro importantísimo, los precios. los precios. Entonces, ojo acá. En el mercado, importante tener presente que deben obviamente haber productos, debe haber gente que los quiera comprar, debe haber dinero disponible y esos productos o servicios deben tener un precio para poder ser intercambiados. Porque si no, estaríamos nosotros en otro modo de producción que sería, pues, de hace muchos años que trabajábamos nosotros con trueque. Ninguno de nosotros lo utilizó, pero digamos que en la evolución del sistema económico hubo este medio de cambio que fue el trueque por necesidades. Entonces, nos queda claro acá estos dos conceptos. Ahora, ¿qué necesito que a ustedes les quede? O sea, que ustedes se lleven claro acá, que algunas veces se confunden y son las curvas de estos dos conceptos. La curva de demanda, que es esta. Entonces, fíjense que nosotros trabajamos acá con el plano cartesiano. Este es uno de los ejes del plano, ¿cierto? Y en el eje Y está la variable precio. En el eje X está la variable cantidad. Nosotros en economía la cantidad no la manejamos con C, porque para nosotros los economistas ese C puede ser consumo. Entonces la trabajamos con la letra Q, ¿sí? Entonces en el eje Y va el precio y en el eje X la cantidad. La curva de demanda tiene una pendiente, así como ustedes la ven, ¿es una pendiente positiva o negativa? Yo digo que es positiva. Dices que es positiva. ¿Alguien dice lo contrario? Negativa, creo. Otros dicen que es negativa. Entonces les voy a decir acá. Cuando nosotros decimos que una variable tiene, o dos variables tienen una relación positiva, es porque si aumenta una, aumenta la otra. Entonces, si aumenta el precio, aumenta la cantidad. En este caso será positiva o directamente proporcional. Aquí, mire, estábamos en P1, el precio y esta cantidad. Bajo el precio, también bajo la cantidad. No, no, señora. Es una relación inversa, ¿cierto? Es una pendiente negativa. Siempre que la curva tenga hacia abajo, descendiente, una pendiente negativa. Eso quiere decir que la relación entre estas dos variables es inversamente proporcional, ¿sí? Entonces, digamos que cómo funciona aquí la ley de demanda. Entonces, a medida que un precio aumente, ¿qué pasará con los demandantes? Disminuye. ¿Dejan de adquirir el producto? Dejamos de comprar el producto, ¿cierto? Entonces, entre más aumente el precio, menos cantidad compramos. Y entre más baje el precio, que fue lo que pasó acá. Entonces, miren, acá con este precio, digamos que estaba acá en 20 pesos, digamos que esto es pan. Cuando el pan estaba a 20 pesos, la cantidad demandada, pongamos acá que eran 10 panes. Pero cuando el pan bajó de precio, la cantidad demandada aumentó.
Así es como nosotros los consumidores funcionamos. Cuando baja el precio de un producto, nosotros consumimos más. Esa es la ley de demanda. A medida que aumenta el precio de un producto, la cantidad demandada es menor. Y viceversa, cuando disminuye el precio de un producto, de un bien o de un servicio, la cantidad demandada, o sea, la que la gente adquiere, es mayor. Entonces, no se les olvide, por favor, esta relación en la curva de demanda, la relación de estas dos variables. Ahora, la curva de oferta, que es esta de acá, esta, ¿qué relación tienen? Estas variables, fíjense ustedes. ¿Será igual que la demanda? Aumenta el precio acá. Teníamos un precio 1 con una cantidad 1. Al subir el precio 2, ¿qué pasó con la cantidad? Aumenta la cantidad. Aumentó, ¿cierto? ¿Esa relación es directa, positiva o inversa? Positiva, profe. Es positiva y es directamente proporcional, ¿cierto? Entonces, si una aumenta, la otra también. Si esta variable aumenta, que es el precio, la variable Q también aumenta. Entonces, fíjense que la curva de oferta tiene una pendiente positiva y es ascendente, mientras que la demanda es descendente. Entonces, la relación de las variables en estas curvas es diferente. En la demanda es inversamente proporcional y en la oferta es directamente proporcional. ¿Qué dice la ley de la oferta? Si todo lo demás se mantiene constante, a medida que aumente el precio de un bien, ¿qué pasará con la cantidad ofrecida? Si ustedes fueran productores de pan y sube el precio del pan, ¿qué harían ustedes como panaderos? ¿Hacemos menos producto? Ojo, ustedes son panaderos. Están haciendo 100 panes todos los días. Y resulta que el Estado dice, le subimos el precio al pan. ¿Qué hacen ustedes? ¿Hacen menos pan? Como productores, no como consumidores. Pues yo considero que sí, porque la gente ya no va a tener el dinero suficiente para comprar. O sea, no es que no tenga el dinero suficiente, sino que si el precio sube, las personas van a dejar de comprar la misma cantidad de pan que venían comprando. Digamos que eso es lo racional en la economía, pero como productor, o sea, cuando tú estás produciendo, tú casi no piensas en la racionalidad del consumidor, sino que tú piensas es en que si subió de precio mi bien, pues yo produzco más para tener más ganancias, porque tú no sabes si la gente sí deje de comprar el pan. Y fíjate que el pan la gente no lo deja de comprar, así suba de precio. La gente no deja de comprar el pan. Pero bueno, también hay que pensar en eso porque tú dices que si el gobierno dice que el pan sube, entonces también van a subir los insumos, Claro. ¿no? Ujú. Pero entonces ahí ya estamos Entonces, hablando, pues eso también afecta. digamos que no nos vamos a meter con la variable insumos porque es una variable que no nos causa, digamos, un movimiento en esta curva, sino que nos causa un desplazamiento de la curva, que lo vamos a ver más adelante. Pero lo que tú dices tiene razón. Vamos a hablar de que no digamos que el gobierno subió el precio del pan, solo que sube el precio del pan. O sea, yo quiero subir el precio del pan. Yo, mejor dicho, soy la única panadera. Así lo vamos a decir para que nos quede más claro. Yo soy la única panadería acá en Chiquinquirá y decido subirle el precio al pan. Entonces, como productora yo de pan, yo produzco más pan. Además, porque hay un monopolio ahí, ¿no? Yo soy la única. Entonces, si hay dos, obviamente esos dos se pondrán de acuerdo. Pero en el momento que como productor sube el precio valga la redundancia, del producto, se incentiva a producir más, ¿sí? Para generar más ganancia. Pero ahorita vamos a ver si es tan real eso que pasa cuando suben los precios de los productos. Porque lo que dice Jamie es que, digamos que la conciencia económica de los consumidores es que dejan de consumirlo, pero hay productos que son, digamos, que no mantienen esa relación, sino que necesariamente son tan necesarios que hay que comprarlos así, suban
de precio. ¿Ven? Porque, por ejemplo, hay productos que no tienen esos sustitutos, que son bienes sustitutos, esos bienes sustitutos que son los que me satisfacen la misma necesidad, ¿sí? Por lo cual yo decido no comprar ese bien, porque como hay otro que también me la satisface, pues no lo compro. Hay bienes que no tienen sustitutos. Por ejemplo, si hablamos de bienes sustitutos en temas de proteínas, ¿cuáles creen ustedes que son esos productos que a mí como consumidor me satisfacen esa necesidad de la proteína? El El huevo, huevo. el pollo, ¿El huevo? ¿Qué otro? Los el granos, pollo, la carne, No, los granos no. La carne, el pollo, el pollo, pescado, el pescado. Entonces, atún, fíjense que tenemos, el atún sería pescado. Fíjense que tenemos 4 productos que nos satisfacen la misma necesidad, ¿sí? Entonces, en el momento que suba el precio del pollo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Compramos más pollo? compramos menos. lo reemplazamos por una de las carnes que no ha subido de precio. Exactamente, ¿sí? Entonces, digamos que ahí sí funcionaría como dice nuestra compañera Jane, pero hay productos que no tienen esos sustitutos, entonces nos toca seguirlos comprando, ¿sí? Nos toca seguirlos comprando. Pero generalmente hay sustitutos de estos productos. Entonces, que lo que ustedes hablaban del huevo, ¿qué pasó cuando el huevo subió tanto de precio? Igual seguíamos comprando, pero ya nos alcanzaba para menos huevos, ¿cierto? Consumíamos menos huevo con toda seguridad, pero igual lo seguíamos comprando. Y cuando bajó de precio, pues ahí sí empezamos a comprar más huevo y a consumir más huevo. Porque digamos que de esos bienes sustitutos de proteína, el más económico es el huevo, ¿cierto? Entonces, así digamos que funciona la ley de la oferta. A medida que el bien que yo produzco sube de precio, yo como productor voy a producir más unidades de ese bien porque yo quiero tener más utilidades. Sí, pero ya sabemos que el mercado no funciona así de manera tan lineal. ¿Listo, chicas? Entonces, ¿qué es lo que busca o lo ideal en este mercado? Lo ideal es que esta demanda y esta oferta encuentren un equilibrio. ¿Sí? Es decir, que todo lo que producen las empresas sea consumido, o sea, demandado por los consumidores. Eso es lo que se busca, siempre, que haya equilibrio. Pero así como lo decía nuestra compañera Jamie, eso no suele pasar porque el mercado está en constante movimiento. Entonces, que subió el precio, que es lo que decimos con los productos, subió el precio de este, entonces yo me desplazo, me voy a comprar otro, entonces hace que la curva de demanda del otro bien baje y se aumente la de otro bien. Entonces, esto está en constante movimiento. Esto, cuando llega acá, otra vez, o sea, generalmente nunca se encuentra en equilibrio. Lo que siempre se quiere es mantener el equilibrio, pero no se logra, porque las fuerzas del mercado hacen que tú, como consumidor, tomes decisiones que esto no se cumpla, ¿cierto? Pero esto es lo ideal. Entonces, en el momento en que estén aquí es porque es el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Qué quiere decir precio y cantidad de equilibrio? Que a ese precio dado, todo lo que produjeron las empresas de ese bien, todas las unidades, fueron demandadas por los consumidores. ¿Sí? A eso hace referencia el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en este punto de equilibrio cuando sube el precio? Aunque acá no se puede explicar, espérate a ver si acá tienen las lineecitas. Le quito el volumen acá. Eso acá. Entonces, ¿qué pasa? Este es el precio de equilibrio, miren, chicas. Aquí todo lo que se producía se consumía. Entonces, resulta que le subieron el precio. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cuando suben el precio, trazamos la línea. Miren la cantidad demandada acá, cómo baja acá, y miren la cantidad ofrecida. ¿Ven? Esta es la cantidad demandada con este precio y esa es la cantidad ofrecida. O sea, esta es la cantidad que consumen y esta es la cantidad que producen las empresas. ¿Qué pasará acá? ¿Hay más productos en el mercado o hay más gente comprando ese producto en el mercado? ¿Qué observan ustedes en esta Hay gráfica? más productos en el mercado y se van a perder. Exactamente, entonces cuando sube el precio, cuando ya estamos en equilibrio y se sube el precio del bien, hay un exceso de oferta, siempre.
siempre hay un exceso de oferta, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando suben. Después de encontrar el equilibrio, subimos los precios del bien, hay un exceso de oferta, porque racionalmente nosotros dejamos de comprar ese bien, que es lo que pasaría con los huevos. Y en el caso contrario, si bajamos mucho el precio del bien, miren lo que ocurre acá. Entonces, este es el precio de equilibrio, ¿sí? Y bajamos el precio. Entonces, cuando baja el precio del bien, ¿qué hacemos nosotros como consumidores? Nos vamos a comprar más, ¿cierto? Y miren la cantidad que nosotros vamos a consumir. Pero ¿qué hacen los productores cuando baja el precio del bien? Ellos no producen más. Y miren. Entonces, ¿aquí qué ocurre cuando baja el precio? ¿Hay más gente queriendo comprar ese bien o hay más productores haciendo más unidades de ese bien? Más gente queriendo comprar el bien. Más gente queriendo comprar el bien. Entonces, cuando hay más gente queriendo comprar el bien, hay un exceso de demanda. Entonces, después de estar en equilibrio, después de obtener el equilibrio, estar en precio de equilibrio, si bajamos los precios, siempre hay un exceso de demanda. Y si subimos el precio del bien, hay un exceso de oferta. Eso es lo que ocurre en el mercado y siempre estamos así, en constante movimiento. Entonces, digamos que este primer video lo que quiere a ustedes es explicarles claramente primero los términos de oferta y demanda, que ustedes interpreten las variables que van acá, que son siempre precio y cantidad, que ustedes interpreten cuál es la relación de estas variables en cada una de las curvas y cómo se dan este equilibrio en el mercado. Entonces, esa era digamos que la primera partecita de nuestro encuentro. ¿Tienen alguna pregunta acá en torno a la ley de oferta y de demanda? ¿O nos ha quedado claro? Está claro. Está claro. Entonces vamos a ver acá otro videito que les explica un poco más a ustedes el tema del equilibrio de mercado. De mercado cuando hay un exceso de oferta o de demanda y como independientemente del precio inicial siempre se llega al equilibrio. En esta gráfica ponemos juntas la curva de demanda y la curva de oferta del mercado de gaseosas. En el punto A en el que las curvas se cruzan se llama equilibrio del mercado. Aquí el precio de equilibrio es $3 y la cantidad de equilibrio es 6 gaseosas. Quiere decir que en este punto tanto vendedores como compradores están satisfechos. Con el precio de $3 los vendedores ofrecen la cantidad de gaseosas que quieren y los compradores obtienen la cantidad que desean. Ahora supongamos una situación de desequilibrio donde el precio está por encima del precio de equilibrio, por ejemplo $4. A este precio los vendedores están dispuestos a ofrecer 9 gaseosas, pero los compradores a ese precio más alto solo están dispuestos a comprar 4 gaseosas. En esta situación hay un exceso de oferta. El paso siguiente para los vendedores es reducir el precio. Al bajar el precio aumenta la cantidad demandada y se reduce la cantidad ofrecida, volviendo así al punto de equilibrio. Un caso contrario es cuando el precio está por debajo del precio de equilibrio, por ejemplo $2. A ese precio más bajo los compradores no pueden obtener todas las gaseosas que quieren porque los vendedores a ese precio apenas ofrecen 3 y los compradores demandan 8 gaseosas. En este caso hay un exceso de demanda. En respuesta a esto, los vendedores como no pueden ofrecer todo lo que se demanda, entonces optan por subir el precio y así se disminuye la demanda. Ahora, con un precio más alto, los vendedores están dispuestos a ofrecer más y nuevamente hay movimiento sobre las dos curvas hasta llegar al equilibrio. En resumen, no importa dónde se encuentre el precio inicial, las fuerzas del mercado harán que siempre se llegue al equilibrio. Espero que te haya gustado el video y no olvides suscribirte si quieres saber de este y muchos temas más. Entonces creo que con este ejemplo ya nos quedó un poco más claro el tema de el equilibrio de mercado, ¿cierto? Entonces, quiero que me digan qué ocurre cuando estamos en equilibrio y bajamos el precio del bien. ¿Hay un exceso de qué? De demanda, profe. Muy bien. ¿Y cuando subimos el precio del bien, hay un exceso de? Oferta. Muy bien. Listo. Entonces nos ha quedado súper claro. Ahora vamos a entrar a un tema
del que estábamos hablando con Jamie cuando hablamos del tema de los insumos, que se sube el precio del bien es porque seguramente los insumos subieron de precio. Entonces, fíjense que cuando nosotros estamos en las curvas de oferta y demanda, esta es la curva de ¿qué? De oferta. No se les olvide. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estas curvitas, en este caso que es esta es la de oferta, lo único que permite que haya de aquí, 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 un movimiento dentro de la curva es un cambio en esta variable que es el precio, ¿cierto? Cuando varía el precio, nos movemos de aquí de punto a punto. Pero hay algunas, digamos, variables que cuando esas variables se modifican, no nos producen este movimiento a lo largo de la curva, sino que nos producen desplazamiento de la curva de oferta, ¿sí? En este caso, digamos que las dos variables con las que nosotros siempre hemos trabajado es con precio y cantidad del bien determinado. Pero cuando estamos hablando de la curva de oferta, hay otras variables que pueden intervenir, pero que nos causan es desplazamientos en las curvas. Entonces vamos a ver acá un videito y yo les voy a explicar después de ver el video los desplazamientos de la curva de oferta y curva de demanda. En este video vamos a ver qué variables influyen en el desplazamiento de la curva de oferta. Para facilitar la comprensión del tema, supongamos como en los capítulos anteriores que estamos en el mercado de gaseosas y la curva de oferta de mercado es esta. En el eje Y medimos el precio por gaseosa y en el eje X la cantidad de gaseosas ofrecida. Una de las variables que influyen en el desplazamiento de la curva de oferta es el precio de los insumos utilizados para producir gaseosa, por ejemplo el azúcar. Si el precio del azúcar sube, entonces producir gaseosas ya no es tan rentable y los vendedores ofrecen menos gaseosas, o incluso alguno de ellos se retira del mercado. En este caso, la oferta de gaseosas se reduce y la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. Ahora los vendedores a cualquier precio ofrecen menos gaseosas que antes. ¿Qué pasa si el precio del azúcar cae? La curva de oferta se desplaza hacia la derecha porque los vendedores van a ofrecer más debido a que es más rentable producir gaseosas. Una segunda variable que puede desplazar la curva de oferta es la tecnología. Por ejemplo, gracias a la creación de una nueva máquina más eficiente y más rápida que la anterior, los vendedores reducen los costos, entonces pueden producir y ofrecer más gaseosas. En este caso, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. Una tercera variable puede ser el número de vendedores de gaseosas en el mercado. Piensa por ejemplo si en tu país el vendedor más grande de gaseosas se retira del mercado. ¿Qué pasaría? En este caso la oferta va a disminuir y por eso la curva de oferta se desplazaría hacia la izquierda. Estas son las variables más comunes que influyen en el desplazamiento de la curva de oferta. Nuevamente es importante tener en cuenta que los desplazamientos solo se dan por variables que no estén en el gráfico, o sea, el precio y las cantidades. Si por ejemplo el Estado impone un impuesto que provoca la subida del precio de la gaseosa, simplemente hay un movimiento sobre la curva de oferta como este de A a B. Espero que te haya gustado el video y si es así te invito a ver el capítulo 5 sobre el equilibrio del mercado. Listo, chicas. Entonces acá estamos hablando nosotros de los desplazamientos de la curva de oferta. Entonces hay variables, como nos explicaban en el video, que causan esos desplazamientos a la derecha o a la izquierda. Digamos que lo que causa el desplazamiento a la derecha o a la izquierda es cómo esa variable se altere. Entonces ahí nos hablaban de tres variables, que eran los cambios en la tecnología, los precios de los insumos y ¿cuál era la otra variable que hablaban ahí? La competencia. La competencia, que era el número de competidores, sí, digamos. Entonces esas son las tres variables. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de tecnología? Hablando de tecnología, cuando hablamos de desplazamientos a la derecha de la curva de ofertas, porque la oferta se amplía, ¿sí? Y cuando hablamos de desplazamientos a la izquierda es porque la oferta se reduce. Entonces, si hablamos de la variable que la tecnología es la tecnología la que va
a sufrir una modificación acá. Y si nosotros decimos que en este caso la empresa adquiere una máquina mucho más sofisticada, ¿qué creen ustedes que pasaría con esa curva de oferta? ¿Se desplazaría a la derecha, es decir, se aumenta la oferta, o se desplazaría a la izquierda, es decir, se reduce la oferta de este producto? Se desplaza a la derecha. A la derecha, ¿cierto? Entonces, cuando hay una mejora tecnológica, siempre esto produce un desplazamiento de la curva de oferta. Ojo, ojo, porque las variables que nos hacen desplazar la curva de oferta y la curva de demanda son diferentes, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con tecnología es de oferta. Si hay una mejora tecnológica, se desplaza hacia la derecha. ¿Qué pasaría si no hay una mejora tecnológica, sino que, no sé, por temas de contaminación ambiental nos prohíben a nosotros trabajar con esa máquina nueva y nos toca devolvernos a la anterior? ¿Qué pasaría con esa curva de oferta? ¿Hacia dónde se desplazaría? Se desplaza a la izquierda. A la izquierda. Se desplazaría hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, con la tecnología, si hay una mejora tecnológica a la derecha, si hay una desmejora, que nunca sea la desmejora tecnológica, se desplazaría hacia la izquierda. ¿Cuál fue la otra variable que nosotros vimos ahí? El tema del número de competidores en el mercado. Si hay más personas produciendo el bien, o sea, si se suman más empresas a producir ese bien, ¿qué pasará con la curva de oferta? ¿Se desplazará a la derecha o se desplazará a la izquierda? A la izquierda. ¿Alguien dice algo contrario? Cuando se suman más personas a producir el mismo bien. A la derecha. Ojo. Entonces, si se suman, o sea, entre más competencia haya, es porque hay más gente produciendo un mismo bien. Es decir, en el mercado hay más oferta, ¿sí? Hay más oferta. Entonces se desplaza hacia la derecha. La cantidad ofrecida es más, porque llegaron otros 5, otros 6 a producir más de ese bien. Entonces hay un desplazamiento a la derecha. Caso contrario, si habían 10 empresas en el mercado y se retiran 3, esa curva se desplazará a la izquierda, porque ya no hay la misma cantidad de producto en el mercado. Por más que las otras quieran producir, no van a alcanzar nunca a producir la misma cantidad que cuando habían las 10 empresas y que ahora solo quedan 7 o 6. ¿Listo? Entonces, cuando aumenta el número de competidores en el mercado, la curva de oferta se desplaza a la derecha y cuando disminuye, se desplaza a la izquierda. ¿Listo? Y la otra variable que estaba ahí era el tema de los insumos, que fue lo que empezamos a hablar con Jamie. ¿Qué ocurrirá? Y piensen ustedes en términos de productores. ¿Qué pasaría? Y pensemos que somos panaderos, sigamos con la panadería. ¿Qué pasará cuando a nosotros nos suben el precio de la harina? O sea, que sube el precio de la harina, que suba el precio del azúcar, que suba el precio de la mantequilla. ¿Qué ocurrirá con nuestro producto? Pues nos toca subirle el precio. Nos toca subirle el Nos precio. toca subirle el precio al producto final. Nos toca subirle el precio al producto final. Pero nosotros, ¿qué pasará con Y la esa demanda cantidad? la oferta va a disminuir. Exacto, entonces nosotros vamos a producir menos. ¿Y habrá un desplazamiento a dónde? ¿A la izquierda o a la derecha? Sí, disminuye. Hacia la izquierda, muy bien. En cambio, si nos bajan el precio de esos insumos, de la harina, del azúcar y de la mantequilla, pues nosotros vamos a poder producir más panes, ¿cierto? Si dejemos el precio constante, digamos que el precio no va a variar. Sí vamos a dar constante el precio, pero vamos a poder producir más panes. Entonces, si nos bajan el precio de los productos y producimos más panes, ¿hacia dónde se desplaza la curva de oferta? A la derecha. A la derecha, muy bien. Entonces, no olviden esas 3 variables que nos causan desplazamiento de la curva de oferta, que son mejoras tecnológicas, precios de los insumos y número de competidores en el mercado. Todo lo que sea aumento y mejoras desplazan la curva hacia la derecha, ¿sí? Y todo lo que sea una desmejora o que de pronto nos produzcan un aumento en el precio del bien, nos producen un desplazamiento hacia la izquierda.
¿Listo, chicas? Eso con la oferta. Ahora vamos a ver acá los desplazamientos de la curva de demanda, que son variables diferentes, no son las mismas que la oferta. Entonces ustedes van a ponerle cuidadito acá al video, a ver cuáles son esas variables. $2, Juan compra 6 gaseosas. En el desplazamiento de la curva de la demanda. Supongamos, como en el capítulo 1, que estamos en el mercado de gaseosas y la curva de la demanda de un consumidor común como Juan es esta. Con un precio de $2, Juan compra 6 gaseosas al mes y se ubica en el punto A. Una primera variable que puede influir en el desplazamiento de la demanda es el ingreso. ¿Qué pasaría si Juan empieza a recibir el doble de sus ingresos? Probablemente tendrá más dinero disponible para comprar gaseosas, entonces la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Ahora Juan, a un precio de $2 por gaseosa, no compraría 6, sino 8 gaseosas al mes. ¿Qué pasaría si disminuyen los ingresos de Juan o si pierde su trabajo? Ocurre totalmente lo contrario. La curva de la demanda se desplazaría hacia la izquierda. Una segunda variable que influye en el desplazamiento de la demanda es el cambio en el precio de los bienes parecidos a la gaseosa. Supongamos que el precio del té helado disminuye a la mitad. Como para Juan la gaseosa y el té helado cumplen la misma función, frío, refrescante y quita la sed, comienza a consumir más té helado y la curva de la demanda de gaseosa de Juan disminuye y se desplaza hacia la izquierda. Ahora pasa del punto A al punto B y no compra 6 sino 4 gaseosas. Pueden existir otras variables como un nuevo estudio que concluya que tomar gaseosa aumenta el riesgo de sufrir enfermedades. En este caso, la demanda de gaseosas disminuye y la curva se desplaza hacia la izquierda. Ahora Juan no se ubica en el punto A, sino en el punto B. Otra razón es el cambio de gustos en Juan, y ahora le parece mejor tomar agua que gaseosa. Aquí también la curva de la demanda se desplazaría hacia la izquierda, como en el caso anterior. Puede haber otras situaciones o variables que influyan en el comportamiento de la demanda, pero aquí solo mostramos las más comunes. Para finalizar, es importante tener en cuenta que los desplazamientos de la curva solo se dan por variables que no estén en el gráfico, es decir, el precio o las cantidades. Si hay un cambio, por ejemplo, en el precio, solo ocasiona un movimiento sobre la curva. Espero que te haya servido el video y si quieres saber cómo funciona la curva de oferta, te invito a ver el capítulo 3 en la sección de microeconomía del canal. Listo, chicas. Entonces acá vamos con la curva de demanda y sus desplazamientos. ¿Recuerdan ustedes las variables que causaban estos desplazamientos en la demanda? ¿Qué nos decía el video? ¿Cuáles eran las variables? Los ingresos, El ingreso, uno. ¿Qué otra? el Los gustos. cambio de Los gustos, gustos y preferencias, otra. ¿Qué otra? el cambio de precios en otro producto que reemplace el Exacto. El cambio de precios en los productos que decíamos nosotros que eran, ¿qué? Yo les dije cómo se llamaban esos bienes cuando sustitutivo. sustitutos. Acá le le dicen sustitutivos, pero son sustitutos. Bueno, las dos están bien. Entonces, ojo, esas son son muchas, digamos que podemos hablar de bienes complementarios, pero digamos que para no ampliarles tanto y que no lleguen a comprender acá el desplazamiento, vamos a hablar de solo de esas tres. La principal es el ingreso del consumidor. Entonces, vamos a hacer el análisis igual que hicimos en la curva de oferta. Cuando el ingreso del consumidor aumenta, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la curva de demanda? ¿Se desplazará a la derecha o se desplazará a la izquierda? A la Se derecha. desplaza a la derecha. A la derecha. Si el ingreso del consumidor disminuye, en caso contrario, pues se desplazará a la izquierda, ¿cierto? ¿Qué pasará con la curva de demanda estaban hablando de la gaseosa, cuando el precio del té, que es un bien sustituto, disminuye? ¿Qué pasará con la curva de demanda de la gaseosa? ¿Se desplaza a la derecha o se desplaza a la izquierda? A la izquierda. Izquierda. Se desplaza a la izquierda porque la gente va a preferir comprar ese bien sustituto que es el té, ¿cierto? Ahora,
gustos y preferencias, que era la otra variable. ¿Qué pasará en el caso de la curva de demanda de del pollo, por ejemplo? ¿Qué pasará en la curva de demanda del pollo si se detecta que el pollo tiene una hormona que causa cáncer en los seres humanos? Disminuye a la izquierda. Se desplaza hacia la izquierda, ¿cierto? Porque entonces la gente ya no va a preferir el pollo, sino que va a preferir la carne o el pescado, ¿sí? Se desplazaría hacia la izquierda hablando de esa variable de gustos y preferencias. Entonces, eso es lo que ocurre y esos son los desplazamientos que se dan en la curva de oferta y curva de demanda. ¿Qué debemos tener presente? Las variables, ¿sí? Entonces, si yo les digo a ustedes, un cambio tecnológico me produce un desplazamiento en la curva de oferta o en la curva de demanda. La curva de oferta. En oferta. Variación del ingreso me produce un desplazamiento en la curva de demanda o en la curva de oferta. Demanda. De demanda. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes, digamos, que de aquí se vayan con esas variables que causan desplazamientos en la curva de oferta y que no son las mismas que causan desplazamientos en la curva de demanda. Son más o menos 7, 8 variables en cada una de las curvas, pero acá trabajamos con 3, que son las más conocidas y las que más fluctúan en el mercado. ¿Sí? Porque pueden, lo que les hablaba yo de los bienes complementarios, que cuando hablamos de un bien complementario son esos bienes que necesitan uno del otro para poder hacer un bien final, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de perro caliente, ¿cuáles son los dos productos que sí o sí deben estar presentes para que sea un perro caliente? El pan y la salchicha. Exacto. Entonces, fíjense que el pan y la salchicha ahí son complementarios, aunque son dos productos que tú puedes consumir de manera independiente, cuando están los dos, forman el perro caliente, ¿cierto? Entonces son complementarios, porque si no hay salchicha, no hay perro caliente, y si no hay pan, no hay perro caliente. Entonces, ahí también, digamos que esto nos puede producir desplazamientos en la curva de demanda de alguno de los bienes cuando uno de ellos sube o baja de precios. Estamos hablando, digamos, acá en el caso de la demanda de perros calientes. Entonces, si el precio de la salchicha aumenta, ¿qué pasará con ese perro caliente? Con esa demanda de perros calientes. Disminuye la demanda. Disminuye la demanda porque generalmente suben el precio, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de bienes complementarios, eso es lo que pasa. Otro, digamos, ejemplo tradicional de bienes complementarios es la gasolina y el vehículo, un carro o una moto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasará cuando la gasolina sube de precio? ¿Qué pasará con la demanda de esos carros y de esas motos? ¿Creen ustedes que la gente compra o no? Disminuye la Sí, demanda. claro, Exacto. tienen que comprar. Sigue en equilibrio porque tienen que comprar sí o sí, porque si no el vehículo pues no les funciona o si no tendrán que Sí, vender pero los dos. digamos, sí, los que tienen el vehículo, sí, ¿sí? Pero digamos, si sube el precio de la gasolina y tú no tienes vehículo, ¿tú comprarías vehículo? Probablemente si lo necesito. ¿Lo comprarías o será que te sale más barato a ti utilizar transporte público? Depende de la perspectiva de las personas. Pero fíjate que generalmente cuando la gasolina está muy costosa, la gente deja de, por ejemplo, unos de utilizar su carro o su moto, porque les sale de verdad más económico cambiarse de transporte a una bicicleta a los que les permita o irse en transporte público. Y en el caso de la compra de vehículos, de motos o de carros, cuando la gasolina está muy costosa, la gente decide no comprar. Entonces, estas curvas de demanda de estos productos, cuando uno de los dos sube, de esos productos complementarios, pues las curvas se desplazan a la izquierda. O sea, la gente deja de adquirir ese bien hasta que la gasolina baje de precio. Si los que tienen el vehículo, pues sí van a tener que comprar la gasolina. Pero fíjate que cuando sube de precio, pues nos pasa lo mismo con los huevos. Los compramos, pero ya no podemos comprar la misma cantidad de galones
Y con los huevos, pues compramos huevos, pero ya no la misma cantidad de huevos, ¿sí? Porque igual los necesitamos. Pero en el caso que yo no tenga el vehículo, yo prefiero no comprar vehículo hasta que la gasolina o su bien complementario no baje de precio. Entonces, ¿les ha quedado claro las variables que causan desplazamientos en las curvas de oferta y demanda? ¿O tenemos alguna inquietud al respecto? Está claro. Está clarísimo, clarísimo, clarísimo. Entonces, digamos que aquí viene un tema, digamos que este tema sí lo van a trabajar ustedes a través de la matemática, eh, pero digamos que solo reemplazar datos, que es el tema de las elasticidades que ustedes van a trabajar en el anexo 5, que es como el último punto del anexo 5. Entonces acá ustedes van a saber qué es eso de la elasticidad, qué es a qué se refiere cuando me hablan de elasticidad. Vamos a revisar este videito y ya vamos a charlar. La elasticidad de la demanda nos permite saber qué tanto varía la demanda cuando subimos o bajamos el precio de un producto. Al entender la elasticidad de la demanda, vas a saber qué tanto aumenta la demanda al reducir el precio y qué tanto se reduce la demanda al aumentar el precio. Para saber el precio óptimo de venta de tu producto, es imprescindible entender la elasticidad de la demanda. Cuanto mayor sea la elasticidad de la demanda, mayor será la variación de la demanda ante los cambios en el precio. Cuanto menor sea la elasticidad de la demanda, menor será la variación de la demanda ante los cambios en el precio. La elasticidad suele ser alta en los productos de baja necesidad, como algunos accesorios electrónicos, o productos altamente reemplazables, como ropas. Es por eso que las campañas de descuento de dichos productos siempre funcionan. Por otro lado, la elasticidad suele ser baja en los productos de primera necesidad como alimentos frescos, o productos irreemplazables como electricidad o agua. Es por eso que aunque los precios de dichos bienes suban, la demanda no se reduce. Como ya habrás deducido, la elasticidad de la demanda es la relación que existe entre la variación de la demanda y la variación del precio. De ahí su fórmula. Elasticidad de la demanda es igual a la variación porcentual de la demanda sobre la variación porcentual en el precio. La variación porcentual de la demanda es igual a la cantidad de demanda final menos cantidad de demanda inicial sobre la cantidad de demanda inicial. La variación porcentual del precio es igual al precio final menos el precio inicial sobre el precio inicial. Si la elasticidad es igual a 1, es unitaria, porque la variación porcentual de la demanda es igual a la variación porcentual del precio. Si la elasticidad es menor a 1, es inelástica porque la variación porcentual de la demanda es menor que la variación porcentual del precio. Si la elasticidad es mayor a 1, es elástica porque la variación porcentual de la demanda es mayor que la variación porcentual del precio. Estos tres tipos de elasticidad son los que vemos en los casos reales. En casos teóricos se agregan dos tipos extremos. Uno es la perfectamente elástica, cuando la elasticidad es igual a infinito. Dos es la perfectamente inelástica, cuando la elasticidad es igual a cero. Veamos un ejemplo. Una tienda de ropas vende 20 sacos al mes a $100 cada uno. Al aumentar el precio a $150 cada uno, la cantidad vendida se redujo a 15 sacos por mes. Gráficamente podemos representar de esta manera. Para calcular la elasticidad vamos a utilizar las fórmulas. Variación porcentual de la demanda es igual a 15 menos 20 sobre 20, que es igual a negativo 0,25. Variación porcentual del precio es igual a 150 menos 100 sobre 100, que es igual a 0,5. La elasticidad es igual a 0,25 sobre 0,5. Tomamos 0,25 y no negativo 0,25 porque para el cálculo de la elasticidad se utiliza el valor absoluto.
Como resultado tenemos elasticidad es igual a 0,5, es decir, es inelástica. Aparte de la elasticidad de la demanda, también tenemos la elasticidad de la oferta, que sirve para saber el efecto de la variación del precio en la cantidad de oferta. El concepto y las fórmulas son iguales a los de la demanda, solo que, en el caso de la oferta, la suba de los precios causa la suba de la oferta, y la baja de los precios causa la baja de la oferta. Espero que este video te haya ayudado a entenderlo mejor. Muchas gracias. Bueno, chicas, acá ¿nos quedó claro o es un concepto que no logramos casi como captar mucho? Las escucho. ¿Logramos identificar qué es eso de la elasticidad? Cuando hablan de elasticidad, ¿a qué hace referencia esa palabra? ¿O no? Está un poco confuso, profe. Está un poco confuso. Entonces, cuando hablan de elasticidad de la demanda quiere decir a qué tan sensible somos nosotros los consumidores a la hora de que haya un cambio en el precio de ese bien. Entonces, es como la sensibilidad, ¿sí? ¿Qué pasa con esos consumidores cuando baja el precio del bien? ¿Qué ocurre? ¿O qué ocurre con esos consumidores cuando sube el precio del bien? ¿Sí? Entonces, para poder nosotros verificar qué tan sensibles somos, hay una fórmula matemática. Hablan de bienes elásticos, bienes inelásticos, elasticidad unitaria, bueno, perfectamente elástica, inelástica. Digamos que aquí en esta partecita de nuestro encuentro, lo importante es que ustedes interpreten que la elasticidad hace referencia a esa sensibilidad, ¿sí?, del consumidor cuando le suben o le bajan el precio de un bien. Y cuando hablan de elasticidad de la oferta, es esa sensibilidad del productor cuando hay un aumento o una disminución del precio de ese producto, ¿sí? Entonces, para hacer esos cálculos, digamos que para definirlos, hay una formulita matemática, que es esta de la que él está hablando acá, ¿sí? Que es elasticidad de la demanda, que es la variación porcentual, o sea, ¿qué cambios tuvo esa cantidad demandada cuando hubo una variación en el precio? ¿Sí? ¿Qué tanto varió? ¿Cómo hallamos esa variación? Entonces, siempre que ustedes van a calcular elasticidades, a ustedes les dan dos precios y dos cantidades. ¿Sí? Entonces le dicen, calcular la elasticidad, bueno, el mercado de gaseosas, ¿sí? La gaseosa estaba a un precio de 6 pesos y a ese precio se estaban consumiendo 20 gaseosas, pero no sé, el Estado le subió el precio a uno de los componentes de la gaseosa, que es el azúcar, y entonces tuvo que subir el precio de la gaseosa a 20 pesos y esto produjo una disminución de la demanda a 4 gaseosas. ¿Sí? Entonces a ustedes les dan dos precios y dos cantidades. Ustedes hacen esa Q2, ese Q2, que esa es la cantidad demandada, es la segunda, es el segundo dato, menos el primer dato, que es el original, sobre este mismo. Esa es la variación de la cantidad demandada. Y la variación del precio es el precio, el segundo precio, menos el primer precio, que es el precio original, sobre precio 1. Esto es lo que ustedes deben tener presente. Cuando hablan de elasticidades, a ustedes les dan siempre que hubo un cambio, ahí pasó algo. Varió el precio y varió la cantidad demandada u ofrecida, de lo que les estén preguntando ahí. Ustedes con esos cálculos ya les dan unos resultados. Ustedes cuando hacen eso acá, que digamos puede ser 20 menos 10 sobre 10, y acá puede ser 5 menos 8 sobre 8, bueno, ahí les dan los cálculos, y dependiendo de los resultados, esto siempre va a ser así, o igual a 1, o mayor a 1, o menor a 1, ¿sí? Y ahí ya ustedes saben si es unitaria, si es inelástica y si es elástica, ¿sí? Estos conceptos de unitaria, inelástica y elástica las vamos a trabajar en la webconferencia, ¿sí? Para que ustedes, porque ustedes tienen que analizar
Acá en el anexo, esperen, les muestro el anexo. En el anexo está el ejercicio que ustedes tienen que hacer. Acá está. Entonces, miren, acá está. Acá les dan a ustedes, acá les dicen a ustedes, la elasticidad nos representa las variaciones y grado de respuesta que pueden tener las cantidades de demanda de un bien o servicio ante variaciones en otras variables como pueden ser los precios o los ingresos de los consumidores. Bajo este concepto se requiere calcular la elasticidad de ingreso de la demanda para el siguiente caso. Debido al aumento de los ingresos de los consumidores por una política pública de renta, sus ingresos laborales promedio pasaron de 2,5 millones a 3 millones. Esta situación contribuyó para dinamizar el consumo de electrodomésticos del hogar, presentándose un incremento en la demanda de 4 millones de unidades de televisores a 5 millones de unidades. Partiendo de la situación que se presentó en el mercado de televisores, se requiere estimar elasticidad de ingreso de la demanda. Fíjense que acá en el ejercicio no nos están hablando de elasticidad precio, sino del ingreso, ¿cierto? Entonces acá las variables no son las que están acá, no son las que estamos trabajando acá. Variación de cantidad demandada y variación de precio, sino de los ingresos. O sea, acá sí sería cantidad demandada y acá no sería precio, sino el ingreso. ¿Sí? Entonces la variable acá no es precio, sino ingreso, que es la elasticidad, ingreso. Entonces acá nos dicen, creo que les dicen que las cantidades pasaron de 4 a 5 y el ingreso pasó de 3 a 4. Entonces ustedes hacen ese calculito y ahí les da el resultado. Pero es básicamente que ustedes analicen las variables. Pero fíjense que en el ejercicio no les dicen del precio, sino del ingreso. Entonces acá no es una variación de precio, sino del ingreso. Digamos que vamos a ampliar un poco más el tema de la elasticidad también en la web. Pero la idea es que ustedes lleguen a la web y ya tengan claro qué es oferta, qué es demanda, cómo es la relación de esas variables en cada una, qué es la ley de oferta, qué es la ley de demanda, los desplazamientos, las variables que causan los desplazamientos, qué es la elasticidad. Eso es lo que nosotros queremos que en nuestros encuentros de las CIPAs de primera matrícula ustedes tengan claro cuando lleguen a la web. Y en la web lo que hacemos nosotros y el director, que en este sí voy a estar, sí voy a poder estar yo porque ya no se me cruza con CIPAs de primera matrícula, les explicamos la temática mucho más, digamos, más ampliamente. Y en el CIPAS o en las CIPAs de curso, lo que hago como tutora es explicarles la actividad. Entonces ahí sí les voy a decir claramente cómo calcular la cantidad y precio de equilibrio, cómo calcular el excedente productor y consumidor. Fíjense que acá no estamos hablando de excedente productor y consumidor, que sí lo van a ver en la web. ¿Sí? Entonces, no sé si les quedó un poco más claro el tema de la elasticidad o aún estamos como divagando en el concepto. Ya quedó más claro, profe. Sí, entonces no se les olvide que es esa sensibilidad, ¿sí? Cuando hablan de elasticidad es esa sensibilidad del consumidor o del oferente cuando hay cambios en los precios de los productos. A eso hace referencia la elasticidad. Vamos a irnos nosotros como siempre. Espero que el link sirva porque generalmente no nos sirve, ¿cierto? El link del jueguito, a ver cómo nos va. ¿Cómo les va a ustedes? Se los voy a pasar por, Tutora, dime, disculpa, qué pena por interrumpirte, tengo una duda. dime. Lo que pasa es que yo no sé cómo o en dónde inscribirme para los IPAs de curso, porque yo siempre asisto a estos IPAs, pero no sé si he asistido a algún IPAs de curso o cómo hago para inscribirme, no tengo idea, la verdad. Bueno, O no los sé IPAs si de sea posible que su merced nos acceda, nos dé el link por este medio. Miren, los IPAs de curso tienen varios medios de invitación. Entonces, primero a ustedes les notifica el sistema porque yo tengo que crear las IPAs. Entonces, a ustedes les aparece allá IPAs de curso de Fundamentos de Economía tales y tales días. Confirmen o no confirmen asistencia. Segundo, en el foro de actividades yo les comparto la invitación al CIPAS. Y tercero, en el grupo de Teams de Fundamentos de Economía yo les comparto también la invitación. Y cuarto, en los correos internos y en el correo institucional también les comparto la invitación del CIPAS. Pero
Fundamentalmente, si a mí alguna de todas esas se me escapa, jamás se me escapa el foro. Entonces revisen sus foros todos los días, porque ahí va a estar siempre la invitación al CIPES. Puede que a mí se me haya pasado enviarles la invitación por correo interno y correo institucional, pero en el foro siempre está. Entonces, esta que es CIPAS de primera matrícula, solo les llega a los correos y al grupo de CIPAS de primera matrícula. Pero si tú asistes a estos, asistes a los otros también. Lo que pasa es que, no, pero a mí se me han cruzado son esos con la web. Pero los de curso siempre están, mire, por ejemplo, acá, esperen, les muestro el foro y les digo dónde están las invitaciones. Por ejemplo, en este caso, en la anterior actividad, que fue acá, ustedes deben revisar, mejor dicho, todos los días ese foro. Pues acá están los videos que yo les comparto. Acá, mire, esta es la invitación a la web. Estos son los recursos que yo les comparto. Esta es la grabación de la web. Esta fue una grabación que yo les dejé. Esta fue una infografía. Y aquí está la invitación de CIPAS de curso. Siempre les va a llegar así. CIPAS curso, Fundamentos de Economía. Siempre les llega al foro. Siempre. Entonces, les aconsejo que revisen todos los días el foro. Todos los días el foro. Pero les llega ahí. Pero generalmente nosotros tenemos que invitar por foro, por correo interno, correo institucional y grupo de Teams. Entonces, fijo acá y en Teams está. Entonces, ahí puedes revisar en el foro si hay CIPAS de curso. Ok, listo, doctora. Muchas gracias. Vale. Entonces, les iba a pasar por el chat el link del jueguito a ver cómo nos fue con esta actividad. Bueno, a ver si les abre. ¿Sí les abrió? ¿Sí les abrió el link? Sí, a mí sí me abre. Jueguen a ver cómo les va. Profe, ¿tú por dónde haces esos juegos? Me parece interesante para yo hacerlos para mis presentaciones. Se llama EducaPlay. Hay varias aplicaciones. Pero digamos que este no es mío, este es del director de curso del 16.1, que es el profe Germán Guarnizo, que nos deja a nosotros todos los documentos listos para hacer los CIPAS de primera matrícula. Pero tú lo puedes hacer, tú los puedes diseñar. Hay varias aplicaciones que te permiten diseñar a ti estos jueguitos, sino que hay unas que cobran. EducaPlay no cobra. Y tú formulas Vale, las muchas gracias. preguntas y es bonito. Pero digamos que este no es mío, este lo hizo el profe Germán, pero sí nosotros trabajamos este tipo de actividades con los estudiantes en estos encuentros. Vamos a ver si para el de curso les armo uno más grandecito. ¿Cómo les fue? ¿Cuántas tuvimos mal?
Profe, a mí no me deja entrar. Ay, ¿por qué? Me pide usuario y contraseña. Tan raro. ¿Ingresaste con el correo de la universidad? Sí, señora. Qué raro. ¿Alguien más le está pidiendo usuario y contraseña? Porque a mí, miren, a mí A mí, también, no, a mí me No, ingresa señora. directo. A mí me dejó ingresar normal. Mire, a mí, esperen, les muestro porque yo es que miren y no estoy compartiendo la pantalla. A mí me ingresa directo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Qué están viendo? No sé ni cómo la compartir. ¿Sí están viendo, chicos? Sí, señora. Bueno, medir la elasticidad de precio de la demanda nos sirve para dimensionar la variación que sufre la cantidad demandada de un bien o servicio ante la variación que sufren los precios. Es elástica cuando la disminución proporcional del precio es igual que el aumento proporcional en la cantidad, la disminución proporcional de los precios es mayor que el aumento proporcional en la cantidad, la disminución proporcional de los precios es menor que el aumento proporcional en la cantidad, igual, mayor, menor. ¿Cuál? ¿Cuándo es unitaria? Mal. Cuando los ingresos, ahí está, sí es para ustedes, cuando los ingresos de los consumidores disminuyen, la curva de demanda se desplaza ¿a dónde? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Izquierda. izquierda. Cuando en un mercado la cantidad que ofrecen los vendedores son iguales a las cantidades que los compradores, igualando el precio de venta y de compra, se conoce como equilibrio de mercado eficiente. Equilibrio del mercado. Equilibrio de mercado. La relación entre precio de un bien o servicio y la cantidad demandadas de estos es una relación directa, exacta o inversa en la demanda. Directa. Directa. La relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada, directa, inversa o exacta. Directa. No. Directa es para la oferta. Es inversa la demanda. ¿Cómo es la relación del precio y la cantidad? ¿Se acuerdan de esas variables? Pues ahí nos rajamos con elasticidad y nos rajamos con demanda y oferta. Cuando el resultado de la elasticidad de ingreso de la demanda es mayor a 1, hablamos de un bien normal de lujo, inferior, normal necesario. Mayor a 1. Mayor a 1. No me acuerdo si es inferior, no recuerdo. Ahí sí me corchaban a mí. ¿Qué dicen ustedes? ¿De qué es acá? No, era acá. Tenía la duda entre esos dos. La relación entre el precio de un bien o servicio y las cantidades demandadas de estos es una relación. Precio y cantidad demandada. ¿Es inversa, exacta o directa? Profe, le digo la verdad. Dime. Pues yo, o sea, yo como estudiante, yo siento que a veces pues uno entiende durante la explicación y después se le olvida todo lo que le Sí. explicaron y yo no sé por qué pasa eso. Por lo menos a mí me toca mirar los videos de las clases para entender nuevamente porque a mí siempre por lo general se me olvida todo. Sí, claro, Y eso no es suele que uno no pasar. haya prestado atención, No.
sino No, que, eso o suele sea, pasar. se le olvida a uno. Es normal, porque la práctica hace al maestro. Entonces, por ejemplo, la gente que sabe inglés, sí, que es un duro, si no lo practican se les va a olvidar. Entonces, en estos temas, ¿qué es lo que hace uno? Uno presta atención en la clase, toma apuntes y después va y revisa los apuntes, lee otra vez ya para que empiecen a quedar los conceptos claros. Nosotros los tenemos más claros porque repetimos y repetimos y repetimos y repetimos. Pero, por ejemplo, el tema de elasticidad, que yo no lo trabajo así tan diario, si ven que a mí se me olvidó, o sea, no sabía ahí cómo era la relación. Si nos pasa a nosotros, o sea, eso es normal, ¿sí? Eso es normal, no se preocupe. La idea es que, obviamente, en los parciales, cuando ustedes presentan parciales, ahí es cuando ustedes empiezan a revisar y a revisar y a revisar la información, entonces ya empiezan a memorizar, ¿sí? Lo que nosotros no queremos es eso, esa memoria, sino el análisis, ¿sí? Pero eso no te preocupes, que eso a todos nos pasa. O sea, de primerazo es muy difícil captar. Pues uno entiende así, sí entendí. Cuando a él le preguntan, o le preguntan a uno lo mismo de otra manera y uno ya quedó confundido. Eso es, así somos los seres humanos, así funciona la psiquis. Entonces, por eso toca es practicar y leer. Vale, profe. Yo te quería Listo. pedir disculpas porque realmente veo que todos nos quedamos como callados ahí en las preguntas. Entonces, pues, diría a la profe, no me prestaron atención No, yo sé que o sí me algo prestan así. atención, no, yo sé que sí porque ustedes participan, ¿sí? Digamos que se quedan ahí en lo último, que no se arriesgan, pero hay que arriesgarse en esos juegos. Pero yo sé que sí prestan atención porque ustedes participan. Fíjense que en estos encuentros que me ha pasado en muchos cursos, que yo hago los encuentros y es que no hablan absolutamente nada, pero nada es nada. En fundamentos no me ocurre. En fundamentos ustedes participan, todos hablan. Entonces yo me voy satisfecha porque aunque son poquitos, porque tengo 90 en este curso de primera matrícula, siempre asisten 5 o 6. Los 5 o 6 que asisten, pues sé que entienden, que me ponen cuidado porque sus actividades están bien calificadas. A ustedes ya los tengo yo en el radar. Sí sé que me presentaron la actividad y sé que está bien calificada porque ustedes, digamos, son muy juiciosos en estos encuentros y ustedes sí, digamos, que entienden la importancia de asistir acá. La mayoría no asiste, pues, por muchos factores, ¿no? Pero digamos que eso se ve. Estos CIPAS yo no replico las grabaciones. Yo solo se las replico a quienes asistieron, son los que tienen la grabación de CIPAS de primera matrícula. ¿Bien? Entonces ya llegan a la web un poco más, con menos información que ustedes. Pero les quiero agradecer la asistencia a este encuentro. Este es el último encuentro que tenemos de CIPAS de primera matrícula. A mí me van a seguir viendo en la web, en el CIPAS de curso de esta actividad y en la siguiente actividad también vamos a tener otro encuentro, pero de primera matrícula ya no. Entonces, por favor, estén pendientes los que asistieron a todos los CIPAS de primera matrícula porque tienen 50 puntos adicionales. Entonces, la otra semana, finalizando la semana, yo voy a darles puntos. Los que asistieron a uno, pues tendrán una puntuación. Los que asistieron a dos, pues tendrán otra puntuación. Y hay una réplica de este encuentro hasta el 2 de julio. Los que no pudieron asistir, para que le digan a sus compañeros, pero ya el 2 de julio, pues ya ha pasado, creo que la web y mis CIPAS de curso. Entonces, la réplica ya solo por los puntos, no es por nada más. Chicos, muchas gracias por su asistencia, que tengan una bonita noche. Cualquier duda, queja, reclamo, por favor me escriben por Teams y vamos resolviendo sus dudas en torno a esta actividad que es un poquitico más compleja, sobre todo en el anexo 5. El primer punto del anexo 5 es un poco más amplio porque ya tenemos que trabajar con funciones de oferta-demanda y hacer cálculos de excedente de productor y consumidor, que eso lo van a explicar en la web, pero deben estar súper pilos ahí porque es más compleja esta actividad. Entonces, que pasen una bonita noche, voy a dejar de grabar y cualquier inquietud me la hacen saber